¿Qué pasó? Creo que se cortó ahí la transmisión, mis hermanos, pero volvemos a comenzar, amén. Gloria al nombre de Jesús. Efesios 6, versículos 10 al 18. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar. Padre, aquí venimos una vez más, Señor, reconociendo nuestra necesidad personal de ti, Señor. Reconociendo, Señor, que todavía dependemos de ti, que dependeremos de ti, Señor, hasta tu venida por nosotros. Queremos suplicarte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques esta noche, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que tome este lugar y ministre nuestras vidas, Señor. Yo mismo necesito ser ministrado por ti, Señor. Ministra nuestros corazones, háblanos, Señor, sosténnos de tu mano derecha y permite, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo toque cada corazón, Señor, a través de estas ondas del internet, Señor, pueda esta palabra alcanzar, Señor, a todo aquel que necesita esta palabra que tú hablarás esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, hermanos, pues hoy quiero hablarles de un tema que es bastante socorrido en los púlpitos cristianos. No es un tema nuevo, no es un mensaje desconocido. Lo que sí quiero hablarles, amados hermanos, es acerca de este tema que creo que es importante que lo mantengamos vivo en nuestras mentes, vivo en nuestros corazones. Porque la verdad, amados hermanos, creo que es un tema que se descuida bastante, a pesar de que se predica mucho, a pesar de que hay toda una serie de doctrinas falaces que se predican alrededor de este tema. Lo cierto es que es un tema verídico en la Biblia, es un tema real en la palabra, y es un tema que como tal, como al estar en la palabra de Dios, debe de llamar nuestra atención, y debemos de enfocarnos también en tener cuidado respecto a esto. Sí, quiero irme un poquito rápido, hermanos, espero poder hacerlo. Usted sabe, como comentábamos hace un momento, estamos por salir a Torreón. El camión sale de aquí de la clínica Morelos a las 10:30 por ahí. Entonces tenemos que estar ahí temprano. Así que vamos a tratar de avanzar en esto. Pero es importante, hermano, que veamos esta situación, hermanos, porque realmente creo que desgraciadamente es un tema que, a pesar de que se predica mucho, como ya dije, es un tema que a muchos nos ha pasado de noche en algún momento. Y gracias a Dios, hermanos, por los que han despertado y por aquellos que nos han despertado por obra del Espíritu Santo a nosotros. Yo quiero darle gracias a Dios por siervos que han predicado la palabra y que nos han abierto los ojos para que nos demos cuenta de que estamos viviendo tiempos difíciles, que estamos viviendo tiempos en los que necesitamos estar más alerta que nunca, tiempos que nos han alcanzado, hermanos, lo que la palabra del Señor llama los tiempos finales, también los fines de los siglos. Entonces es importante, hermano, que nosotros fijemos nuestra atención en este punto, en esta tarde, y entendamos que, aunque quizá todos nosotros hemos leído o hemos oído quizá al menos una vez este pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 12, que es en realidad el centro de nuestra meditación en esta noche, creo que realmente son pocos los cristianos que comprenden al 100% el significado de este pasaje, la importancia de tenerlo en cuenta. Creo que son pocos los que realmente le dan el valor que tiene este pasaje. Creo, hermanos, que la realidad espiritual de la que habla
la realidad de esta batalla cósmica en la cual el ser humano está involucrado, es una realidad, hermanos, que pocos comprenden y por lo tanto pocos se comprometen en ella. Pocos se comprometen a luchar en esta batalla espiritual. Pocos son los que verdaderamente buscan el llenarse del Espíritu de Dios, el armarse con la armadura de Dios para poder terminar sus días, terminar la batalla y estar en la presencia de Dios en aquel día. Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es importante, hermano, que nosotros entendamos este punto. Estamos viviendo en la dispensación de la gracia, eso es cierto. Y la gracia de Dios llena nuestras vidas, su poder se manifiesta en nuestros corazones, el amor de Dios se derrama sobre nosotros. Podemos ver, hermanos amados, cómo la gracia de Dios nos ha sostenido, pero tristemente también podemos ver cómo muchos abusan o quizá hemos abusado de la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Y no hemos entendido realmente, hermanos, que Dios está esperando que nosotros reaccionemos, que nosotros entendamos, hermanos, que verdaderamente necesitamos esforzarnos en la batalla espiritual. Quizá, hermanos amados, hemos llegado a cometer el error de aquel hombre. Me tocó escuchar alguna vez, hermanos, a un hombre, un sacerdote, que decía, adentro del altar soy santo, afuera soy tan pecador como el que más. Y creo, hermanos amados, que hemos caído en ese error de pensar que debemos de vivir en santidad solamente los días de culto, solamente el tiempo en el que hemos de predicar la palabra, solamente el tiempo en el que hemos de escuchar la palabra. Y quizá, amados hermanos, hemos caído en ese error de ser cristianos de templo. Entramos al templo y ahí hasta de repente traemos el plato de la santidad acá arriba, ¿verdad? Y nos salimos del templo y ahí lo dejamos en el altar o ahí lo dejamos por ahí en la banca, como algunos tienen la costumbre de dejar la Biblia. Y dejamos ahí la santidad y dejamos ahí la consagración y dejamos ahí el compromiso. Pero se nos olvida que la verdadera batalla espiritual no es en un templo. La verdadera batalla espiritual, hermanos, no es en un concierto donde todo el mundo va y grita y reprende al diablo y echa fuera demonios en un concierto pegando de gritos. No, hermanos, la verdadera batalla espiritual es allá afuera. Es saliendo del templo, es saliendo a la vida real, hermanos, a la vida normal de cada uno de nosotros. Allá afuera es la batalla y es necesario que lo entendamos. Es necesario, hermanos amados, que nos comprometamos realmente en pelear la buena batalla de la fe. Yo quiero hablarle, hermanos, de esta batalla que tenemos porque es nuestra eternidad la que está en juego. No es cualquier cosa, hermanos. Dice la palabra de Dios que los que luchan de todo se abstienen, los que corren en el estadio de todo se abstienen, a fin de ganar una corona que es corruptible. Usted puede ver las peleas de box que son de campeonato y les dan un cinto, un cinturón. ¿Sabe que esos cinturones al paso del tiempo, hermanos, se corroen? Al paso del tiempo se echan a perder. A lo mejor durarán bastante porque tienen ahí sus medallotas de oro, qué sé yo. Pero finalmente, hermanos, todo eso pierde valor. Al final del día, hermanos, al momento de llegar a la eternidad, todo eso pierde valor. Porque nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Hermanos, pero hay una corona que no pierde valor y es la corona de gloria, es la corona de la vida eterna. Y es por ella que nosotros ahora tenemos que luchar. El creyente que lucha, hermanos, debe de entender contra quién está luchando. Debe de entender, hermanos, que no podemos nosotros dar la espalda. Y entendamos, hermanos, que es una batalla que tenemos la necesidad de pelear, que tenemos la necesidad de luchar. Y esta batalla, hermanos, es la batalla contra Satanás, la batalla contra el pecado, la batalla contra nuestra carnalidad. Y quiero que veamos, hermanos, que el creyente que lucha contra Satanás, el creyente que lucha contra su propia carnalidad, el creyente que lucha contra su propia concupiscencia, contra los deseos de este mundo, puede obtener la victoria, hermanos. Porque Jesús la ganó para nosotros en el Calvario, pero ahora a nosotros nos toca luchar hasta obtener esa victoria.
Y quiero que veamos la manera en que el creyente puede luchar para alcanzar esa victoria. Y en primer lugar vemos en la palabra del Señor, en la primera carta a los Corintios, si usted gusta acompañarme, primera a los Corintios, en el capítulo 10, versículos 1 al 3, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, estoy en segunda de Corintios, es primera a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 13, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, y en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. En primer lugar, hermanos, el creyente que lucha contra Satanás, contra su carne, contra el pecado, puede obtener la victoria, hermanos. Simple y sencillamente, hermanos, necesitamos mantenernos alerta. Es importantísimo que no bajemos la guardia, hermanos. Que no bajemos la guardia. A veces, hermanos, cometemos el error de Adán. ¿Cuál fue el error de Adán, hermanos? Dios les había establecido un mandamiento, entre otros que tenían, pero Dios les establece un mandamiento que tenía que ver con un fruto. Usted recuerda la historia. Yo no sé si era una manzana, yo no sé si era no sé qué era. La Biblia dice que era un fruto. Un fruto que estaba designado solamente para Dios. Dios, hermanos, siempre ha apartado algo para sí. Siempre, hermanos, hay algo que Dios decide que es para Él y nada más para Él. Y en este caso, hermanos, Dios había puesto ese árbol en el huerto del Edén para que ese árbol fuera para Él, nada más para Él. Así como la iglesia es solamente para Él, no es para andarla compartiendo, es para Él. Y Dios, amado hermano, le da este mandamiento al hombre que no comiera del fruto del árbol que estaba prohibido para él. Pero Eva prueba del árbol y come del fruto. Y Adán, hermanos amados, come también. ¿Por qué? Porque era a lo mejor un fruto que cabía en la mano. Yo no sé, yo no estaba ahí, no conozco el tamaño del fruto. No sé si era una manzana, no sé si era una sandía, no sé. Pero Adán da la mordida a ese fruto. Yo no sé qué tanto fruto comió. Yo no sé si se comió una reja de fruto. Yo no sé si se comió una sola pieza. Yo no sé si solamente le dio una mordida. Pero el punto es, amados hermanos, que a veces nos gana un pensamiento fugaz que dice: ¿qué tanto es tantito? Ay, una cerveza, ¿qué te puede hacer? Un cigarro, ¿qué te puede hacer? Hermanos amados, nosotros necesitamos entender que hay consecuencias, aun cuando nosotros podamos llegar a pensar: ¿qué tanto es tantito? No me va a afectar esto, no me va a afectar si lo hago un poco, no me va a afectar si veo... No, hermanos amados, tenemos que tener cuidado. Conozco a un varón, y este varón, amados hermanos, estuvo en Estados Unidos un tiempo, y estando en los Estados Unidos, en ese tiempo, él probó una droga. No me acuerdo qué droga fue, pero él probó una droga, obviamente antes de ser cristiano. Él prueba esta droga y fue solo una vez. Fue solo una vez.
Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia es que él, hasta donde yo sé, hace años no lo veo, pero hasta donde yo sé, él quedó bajo tratamiento médico, psiquiátrico, porque su cerebro quedó afectado por aquella droga. ¿Qué tanto es tantito? Un día lo llevaron a la penitenciaría porque fue a recoger a sus niñas al kinder y se equivocó de niñas. Y se llevó a otras, a 2 niñas que no eran las de él. Lo tuvieron que ir a sacar del penal. Él no tenía la intención de secuestrar a las niñas. Él iba por sus hijas. ¿Qué tanto es tantito? Hay consecuencias en el pecado, hermanos. Muchas veces, hermanos, llegamos a pensar que tanto es una mentira piadosa. No tengo dinero para darle al abonero, pero tengo para pagar, no sé, X cosa. Y le decimos al abonero, es que no tengo. Cuando en realidad lo que queremos es ir a la tienda a comprarnos unas papitas de una soda. ¿Qué sé yo? Una mentira piadosa. Una mentira blanca. Y a veces en esa mentira, hermanos, hay gente que es tomada para la eternidad, es arrebatada para la eternidad. Y en esa mentira se van a la eternidad. Qué importante es, hermano, que nosotros entendamos que necesitamos mantenernos alertas. Lo hemos dicho en el templo hace unos días atrás. A veces, hermanos, es más fácil caer cuando vamos confiados, cuando vamos sin preocuparnos, cuando no tomamos cuidado en el camino, cuando más seguros nos sentimos, es cuando es más fácil tropezar. Hace años, aquí en la avenida Niños Héroes, para los que viven aquí en Chihuahua, cuando se acordarán, en la avenida Niños Héroes, casi llegando a la universidad, había unos árboles, no me acuerdo qué árboles eran, pero había unos árboles grandotes, de esos así viejos, antiguos, que habían levantado la banqueta. Se acordarán ahí por donde estaba la tienda Electra, que ahora está en remodelación. Por esa acera estaban esos árboles. Y un día iba yo cargando unas cajas de libros pesadas. Y pues yo iba confiado porque iba en la banqueta. Pero nunca me acordé de que esos árboles, que eran tan viejos, habían levantado las banquetas y habían hecho muchos desniveles en las banquetas. Y gracias a Dios no pasó nada, pero ya me andaba tumbando los dientes, hermanos, porque me tropecé con la banqueta y ya me andaba cayendo con las cajas pesadas que llevaba de libros. ¿Cuál es el punto? El punto es, amados hermanos, que a veces no hemos aprendido que tenemos que permanecer alertas en todo tiempo, aun cuando pensemos que estamos fuertes, aun cuando pensamos que tenemos una inmejorable comunión con Dios, aun cuando hablamos en lenguas cada vez que oramos, aun cuando, no sé, podemos sentir la presencia de Dios en todo lo que hay a nuestro alrededor. Aún ahí, hermano, tenemos que tener conciencia de que el enemigo de nuestras almas no duerme, de que el enemigo de nuestras almas siempre está tratando de derribarnos. Y si nosotros no estamos cuidando nuestro camino, entonces, amado hermano, podremos tropezar en cualquier momento. Mire, hay algo que se llama manejar a la defensiva. Los que conducen vehículos sabrán a lo que me refiero. Y si no lo saben, pues hay que ir a un curso de educación vial. Cuando yo estaba más joven, o cuando estaba joven, pues, yo estuve en educación vial. Aquí en Chihuahua, aquí había un destacamento de educación vial donde habíamos bastantes niños, que era una especie de club que se manejaba por tránsito, pero por vialidad. Y ahí aprendimos lo que significa manejar a la defensiva. Manejar a la defensiva quiere decir que usted tiene que conducir con todos sus sentidos en lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque detrás de una pelota siempre viene un niño. Porque en el momento menos pensado va alguien hablando con el celular o mensajeando en el celular y se baja de la banqueta sin darse cuenta que el semáforo está en rojo para él. Tenemos que aprender a manejar a la defensiva, cuidándonos de todo y de todos. Porque de repente, hermanos amados, va usted manejando, yo no sé cuántos les habrá tocado, pero yo trabajé en una moto por 8 años y de repente se metían los carros. Yo no sé si no me veían, los conductores no me veían, pero supe de algunos que sí me veían porque yo los podía ver y de todas maneras se atravesaban, de todas maneras se metían. Yo tenía que tener cuidado de poder frenar la moto a tiempo. Igual cuando usted va en un vehículo,
Usted tiene que aprender a cuidar su camino, a cuidar los lados, a cuidar el frente, a cuidar la retaguardia, porque no sabe en qué momento algo puede atravesarse y tiene que tener cuidado para frenar a tiempo. Usted no puede dormirse en el camino, no puede descuidarse en el camino. Por eso, hermanos amados, está prohibidísimo que usted vaya manejando y hablando por teléfono. Se considera, creo que segundo o tercer estado de ebriedad ir manejando y hablando por teléfono. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que tenemos que aprender a vivir nuestras vidas a la defensiva. Tenemos que aprender a vivir nuestras vidas siempre alertas, siempre cuidando el camino, siempre estando, hermanos, al pendiente de qué es lo que viene, de qué es lo que vamos a hacer. Hermanos, es muy fácil dormirse en el camino. Es muy fácil descuidar el camino. Cuando nosotros tomamos confianza en algo, ¿cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces nos hemos golpeado con algo porque tenemos confianza en algo? Yo no sé, ¿alguna vez le ha tocado que alguien mueve una silla en la cocina y usted entra con la luz apagada y usted va con la confianza de que la silla está metida en su lugar y usted conoce su casa, sabe cómo está la ubicación en su casa? Sabe cómo moverse en su casa aún con la luz apagada, porque sabe cómo está distribuida. Pero cuando hay algo que no está en su lugar, cómo duele toparse con una silla. Cómo duele toparse con un mueble cuando el mueble no está en su lugar. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes conozcan lo que son los exploradores del rey, pero el lema del explorador del rey es preparado. Preparado significa para trabajar, para jugar, para prestar servicio, para obedecer, para rendir culto, para vivir, etcétera. Y ese etcétera, hermanos, en ese etcétera entra el estar preparados en todo tiempo para la lucha espiritual. Y esa lucha espiritual, hermanos, es aquí, en nuestra mente. Porque es en nuestra mente donde Satanás intenta plantar sus pensamientos. Es en nuestra mente donde Satanás intenta plantar sus deseos. Y es en nuestra mente, hermano, donde se gana o se pierde la batalla. Nosotros tenemos que estar alertas, hermanos, para discernir de dónde viene tal o cual pensamiento. Nosotros tenemos que aprender a discernir de dónde vienen nuestros deseos, de dónde viene eso que estamos codiciando en tal o cual momento. Tenemos que aprender a discernirlo. En la vida cristiana, cada uno de nosotros, hermanos, va conduciendo su propia vida como mejor puede. Sin embargo, al igual que con los muebles, que con los vehículos, tenemos que aprender a manejar a la defensiva. Nuestra vida, hermanos, es lo que está en juego. Y no me refiero a esta vida física, aunque también entraría en esta situación. Me refiero a la eternidad, hermanos. Es lo que está en juego. No es cualquier cosa. No es algo sin valor. No se trata de que, me tropecé en la cocina y se me cayó un vaso de vidrio, mañana lo reemplazo por otro. Voy ahí donde venden veladoras, quemo la veladora y ya tengo el vaso nuevo. Voy y compro un vaso de mole y le tiro el mole o lo preparo y ya tengo otro vaso. No, hermanos, no es así de sencillo. Nuestra vida eterna es una. Y tenemos que cuidarla. Y tenemos que protegerla. Usted puede tener muchas cosas de valor en su casa. Yo no conozco su casa, ¿verdad? No sé quiénes están viendo. Bueno, aquí hay un Dios le bendiga de Carlos Márquez. Dios te bendiga, Carlos. Por aquí vi también a Jocelyn. Dios te bendiga. Pero yo no conozco sus casas. Yo no sé qué cosas de valor puedan tener. Y las protegen. O se van de su casa y dejan la puerta abierta. No, le cierran con llave. Y si más llaves les pueden poner, más llaves le ponen. ¿Por qué? Porque queremos proteger lo que tenemos en casa, porque nos ha costado. Hermanos, nuestra alma no nos costó, nuestra salvación no nos costó. Y a veces es muy fácil descuidarla. ¿Por qué? Porque no nos ha costado. Pero cuando entendemos, hermanos, realmente que el enemigo solamente vino a hurtar, matar y destruir, entonces cuidamos o procuramos cuidar nuestra alma. Fíjese cómo dice la palabra, hermanos, 2 Corintios 2:11. 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo le pregunto, ¿usted ignora las maquinaciones del diablo? ¿O sí sabe que el diablo ha venido a hurtar, matar y destruir? A veces lo sabemos,
pero como que no nos cae el 20. A veces hemos entendido cabalmente que las intenciones de Satanás son destruir nuestra vida, pero aún así no nos cae el 20. Yo les decía a los hermanos hace algún tiempo que la palabra del Señor nos dice claramente que Satanás ha descendido a la tierra, o al menos así será en el tiempo de la gran tribulación. Y dice, ha descendido a vosotros con gran ira. ¡Ay de los moradores de la tierra, dice, y del mar! Satanás ha descendido a vosotros con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Ahora, me llama la atención aquí, hermanos, la palabra gran ira. Gran ira. Yo le pregunto, hermano, si alguien de quien usted sabe que le tiene rencor, si alguien de quien usted sabe que lo aborrece, que lo odia, que lo único que quiere es lo malo para usted, y de repente esa persona llega con usted, ¿verdad?, y le lleva un pastel, ¿usted confiaría en ese pastel? ¿Confiaría en esa persona sabiendo que es una persona que lo aborrece? Hay una historia de una mujer que era esclava o era sirvienta en los tiempos en que las personas de color eran muy menospreciadas en los Estados Unidos. Quizá usted haya leído o visto la historia. Se llama Historias Cruzadas. Y una mujer hizo un pastel para su patrona, a la que ya la tenía harta, porque era una mujer demasiado fea con ella. Y los que han visto esa historia o la han leído saben qué clase de pastel hizo esta mujer. Le puso algo sucio en el pastel. Y la patrona se lo comió, pero que sí daba gusto, ¿ah? Después, cuando se dio cuenta de qué se trataba el pastel, ya le podía. Pero el asunto es, hermanos, que a veces nosotros caemos en el jueguito. Satanás nos presenta el pastel y nos lo devoramos, sabiendo, conociendo, entendiendo sus maquinaciones. Así que hoy, hermano, nosotros necesitamos entender, no podemos darle ventaja alguna, no podemos darle lugar alguno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Judas? ¿Se acuerda de Judas Iscariote? La palabra del Señor dice que Jesús le dijo a Judas, que, bueno, no es cierto, la Biblia dice que Judas comió del pan y en ese momento Satanás entró en el corazón de Judas. Es Pedro quien le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses y engañases al Espíritu Santo? Entonces es Pedro el que le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? En el caso de Judas, la Biblia dice que cuando él hubo comido el bocado de pan, entonces Satanás entró en su corazón. Ok, ¿qué sucede, hermanos, cuando un cristiano, cuando un creyente permite que Satanás ocupe un lugar en su corazón? Judas entregó a Jesús. Ananías trató de mentir al Espíritu Santo. Y quiero que veamos esta realidad, hermanos. Quiero que veamos esta realidad. Porque ni Judas ni Ananías, hermanos, tenían en sus mentes o en sus corazones, a la hora de mentir, ellos quizá no tuvieron en mente quiénes eran aquellos a los que les querían mentir. O aquel a quien Judas quería entregar. Judas veía a Jesús hacer milagros. Es más, Judas mismo hizo milagros en el nombre de Jesús. No llegaron los 70, no llegaron los 12 diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entre esos 12, entre esos 70, también iba Judas. Y Judas entregó a Jesús después de que le dio lugar al diablo en su corazón. Ahora, yo pregunto, ¿quién era Jesús? Démonos cuenta, hermanos, que Judas sabía que Jesús era el Mesías.
pero no era el Mesías que él esperaba que fuera. Ahora, Ananías viene con los apóstoles, se presenta delante de los apóstoles y entrega aquella ofrenda que sabemos que cuál fue su pecado. Su pecado fue la mentira. Pedro no le dice ¿por qué te está robando el dinero así nada más como así? No, él le dice ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? O sea, Ananías podía haber entregado lo que él quisiera, el dinero era de él, el problema fue la mentira. Él podía no haber entregado nada, el dinero era de él, el problema fue la mentira. Pero Pedro claramente le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Yo pregunto, ¿a quién le quería mentir Ananías? ¿A quién intentó engañar? Si nosotros nos ponemos en su lugar, o si nos ponemos en el lugar de los apóstoles o en el lugar de la iglesia, podemos ver que físicamente Ananías intentó engañar a los apóstoles. Sin embargo, lo que tenemos que ver es la investidura apostólica que había sobre Pedro. Había una investidura ahí, hermanos, que Ananías no pudo ver. Y trató de mentirle al hombre, sin darse cuenta que ese hombre o esos hombres estaban llenos del poder de Dios. El Espíritu Santo estaba sobre ellos y estaba en ellos. Entonces es importante que nosotros entendamos, hermanos, cuáles son las maquinaciones de Satanás. Sabemos que él maquina contra nosotros. ¿Qué es maquinar? Es estar pensando la manera de hacernos tropezar. Es estar pensando la manera de hacernos caer. Es estar pensando la manera en que nosotros no lleguemos a la meta. Y usted y yo no ignoramos esto. Sabemos que Satanás tiene un propósito sobre nuestras vidas. Sabemos que Satanás tiene un propósito que se va a cumplir si nosotros le damos la oportunidad de que se cumpla. Así como Dios tiene un propósito y Él está esperando que nosotros le demos la oportunidad de cumplir ese propósito, así también Satanás, nada más que Satanás no espera que nosotros le demos la oportunidad. Él se busca la oportunidad y Él está buscando la manera de hacernos caer a nosotros. Y nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Él anda como león rugiente, dice primera de Pedro 5:8, buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos que entender esto. A finales del siglo XVIII, en África, no recuerdo exactamente el lugar, pero se estaba construyendo una vía férrea. Estaban construyendo unas vías del ferrocarril. Y había un lugar, hermanos, donde había un cañón, un voladero, un río, un arroyo, no sé cómo llamarle, una separación en la tierra, que tenían que construir un puente. Y cuando estaban construyendo ese puente, hermanos, de repente se empezaron a desaparecer los trabajadores. 32 trabajadores murieron. Pero la cosa es que nadie sabía qué estaba pasando con esos trabajadores. De repente se desapareció uno, al poco tiempo se desapareció otro, al tiempo se desapareció otro, y de uno en uno se iban desapareciendo. ¿Qué pasaba con aquellos trabajadores? ¿Se estaban desertando? ¿Estaban abandonando la obra? ¿Estaban dejando el trabajo tirado? No, se los estaban comiendo un par de leones. Había 2 leones ahí en la zona que por las noches llegaban al campamento y agarraban a uno dormido y se lo llevaban. O de repente cuando uno de los trabajadores andaba trabajando por allá solo, llegaban los leones, lo mataban y se lo llevaban y nadie sabía qué estaba pasando con ellos. Hasta que a alguien se le ocurrió la brillante idea de montar guardia y encontraron que eran los leones que se estaban comiendo a los trabajadores. 32 trabajadores murieron esa vez. ¿Por qué? Porque estaban trabajando en la selva, o allá así en la selva en África. Estaban trabajando, hermanos amados, en un lugar donde había animales salvajes y no tenían la precaución de tener un guardia, de tener un vigilante, alguien que pudiera hacer la diferencia.
Hermanos, nosotros estamos aquí hoy y necesitamos entender que el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros le damos la oportunidad, hermanos, él no va a desperdiciar la oportunidad. Él lo va a hacer. Por eso tenemos que entenderlo, hermanos. No podemos darle lugar al diablo. Tenemos que entender que él tiene maquinaciones de mal contra nosotros. Ahora, en segundo lugar, para vencer a Satanás en esta batalla, para vencer al pecado, para vencer a nuestra carne, hermanos, es imprescindible que el creyente se mantenga lleno del poder de Dios. No podemos nosotros solos, lo veíamos creo que este domingo. No somos supercristianos, no somos Jesús. No somos Jesús. Por mucho que una persona anda diciendo que somos cristitos, no somos cristitos. No tenemos el poder de Dios en nuestras vidas como para decir, me separo del Espíritu Santo, me separo de Jesús, me separo del Padre y voy a vivir en victoria. No, olvídese de eso. Olvídese de eso. Por experiencia propia le puedo decir, hermano, que nosotros solos no podemos. Por experiencia propia le puedo decir que por mis propias fuerzas fui vencido, fui derribado. Y solamente el poder de Dios nos puede levantar. Y solamente el poder de Dios te puede levantar. Y solamente el poder y la gracia, la misericordia de Dios nos puede mantener de pie. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mire, hermano, nosotros tenemos que entender una cosa. Y es algo que a veces como que, ¿cómo se lo explico? Como que nos engañamos a nosotros mismos y llegamos a pensar, pues al cabo el diablo ya está vencido, el diablo ya está derrotado, el diablo Jesús lo venció en la cruz. Y esto es una realidad que nosotros tenemos que entender. Jesús venció a Satanás en el Calvario, eso es cierto. Jesús venció a Satanás en el desierto, también es cierto. Pero también es cierto que Pablo tuvo que pelear su propia batalla, ¿o no? También es cierto, hermanos amados, que Pablo tuvo que llegar a la meta. Y él decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando los demonios que he expulsado, olvidando las sanidades que Dios me ha permitido obrar por su poder, olvidando las predicaciones tan gloriosas que Dios me ha dado, la revelación tan gloriosa que Dios me dio en su palabra, el haber subido al tercer cielo, el haber visto la gloria de Dios. Olvidando todo eso, prosigo a la meta. Prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Oiga, yo le pregunto, ¿qué experiencia más maravillosa que la del apóstol Pablo, que subió al tercer cielo? Dice el apóstol, si en el espíritu o en la carne, no lo sé. Si en el cuerpo, dice, o en la carne o en el espíritu, no lo sé. Pero conozco a tal hombre, dice él. Y habla de cosas que le fueron reveladas, cosas, algunas de ellas que no le es dado al hombre expresar. Y sin embargo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Pablo, hermanos, no la tuvo fácil. Pablo no la tuvo fácil. Apedreado, náufrago, perseguido por los de su nación, perseguido por los gentiles, llevado a Roma en cadenas, en hambres, en ayunos, en desvelos. No la tuvo fácil. Pero creo que la mayor lucha de Pablo, hermanos, era contra sí mismo. Romanos capítulo 7, si mal no me acuerdo.
Dice la palabra del Señor, versículo 7. ¿Qué diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, a mí. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vamos a brincarnos, hermano, hasta el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Qué importante es entonces, hermano, que aprendamos a mantenernos llenos de la presencia de Dios, a mantenernos en comunión con Dios, a mantenernos fortaleciéndonos en Dios. Porque de otra manera no podremos llegar a la meta, no podemos vencer al enemigo por nuestras propias fuerzas, hermanos. Tenemos que entender, hermanos, que ciertamente Satanás fue vencido, pero también tenemos que entender que Satanás todavía da patadas de ahogado, hermanos. Satanás todavía está tratando de destruirnos a nosotros. Jesús lo venció, pero ahora nos toca a nosotros vencer también. Ahora nos toca a nosotros también dar la batalla, hermanos. Y la batalla no es en un concierto. La batalla no es pegando gritos, hermanos, en un templo, en una congregación llena de gente. La batalla, repito, es acá en nuestra mente. Es aquí donde nosotros tenemos que luchar y llenarnos de la palabra de Dios y llenarnos de Dios mismo. Porque de otra forma no vamos a poder tener ni siquiera la fuerza para abrir la Biblia y leerla. No sé si me estoy explicando, pero es importantísimo, hermanos, que nosotros entendamos que solos no vamos a poder. Los días que vivimos, hermanos, son días muy malos, muy malos. Yo no sé si usted estará viendo noticias o no, pero hemos visto, hermanos, cómo el pecado ha aumentado de una forma exponencial en el mundo entero. Hoy vemos, hermanos amados, cómo hay gente que está pervirtiendo a los niños. Hace unos días atrás, hermanos, veía una manifestación de niños transgénero, cantando una canción, hermanos, que pío, 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 dicen los pollitos cuando tienen hambre y cuando tienen frío, y los transexuales dicen, este cuerpo es mío. Por favor, niños que no saben la diferencia, hermanos, entre el bien y el mal todavía. Niños que todavía, amados hermanos, no pueden tomar o comprar una cerveza, no pueden manejar un vehículo, no pueden hacer muchas cosas, pero ya pueden decidir sobre sus cuerpos, algo que no tienen madurez, hermanos, ni siquiera han llegado a la pubertad, pero ya son transexuales, hermanos. Esto es algo terrible, terrible. Y digo esto a riesgo de que me cierren el canal, pero es importantísimo, hermanos, que nosotros entendamos esto. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, que para la fe, hermanos, es una batalla, para los que creemos, para los que
queremos irnos con el Señor cuando Él venga, los que esperamos su venida, los que deseamos con todo el corazón que Él venga por nosotros y nos lleve, debemos de entender que no son tiempos fáciles para nosotros. Estamos, amado hermano, a una nada de que el Señor venga por nosotros. Estamos en la última recta, como luego se dice, en la recta final, pero es necesario que aprendamos, hermanos, que no son nuestras fuerzas, no podremos llegar si no fortalecemos nuestras vidas en Cristo Jesús, si no fortalecemos nuestra fe en Él. De nada servirá todo lo que hayamos dejado, de nada servirá todo lo que hayamos luchado, de nada servirá, hermano, porque finalmente terminaremos derribados. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hace años, hermanos, años, todavía estábamos en la sierra. Estoy hablando de hace, no sé, 18 o 19 años, 20 tal vez. Estábamos en la sierra, hermanos, y por ahí Mattel sacó una muñeca, la Barbie hechicera. Hermanos, esa no sé si todavía estará en el mercado, esa muñeca. Pero dentro de los accesorios que traía esa muñeca, incluía también algunos hechizos de juguete, de juego. Imagínese, ¿para qué rango de edad le gusta a usted que una niña quiera una Barbie? ¿Para qué rangos de edad? Yo pienso que estamos hablando de niñas de menos de 12 años. Quizá, tal vez hasta los 12. Niñas pequeñas siendo enseñadas, siendo instruidas a jugar a la hechicería, a jugar a ser brujas, siendo instruidas, hermanos, adoctrinadas hacia la brujería. Y estoy hablando de hace 18, 19, 20 años, más o menos, entre 19 y 20 años que estábamos todavía en la sierra. Hoy nosotros necesitamos abrir los ojos, hermanos, y darnos cuenta de que los tiempos que vivimos son malos. Es más, aquí mismo en Efesios capítulo 5, versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Desde cuándo está escrito Efesios, hermanos? ¿Desde cuándo? Los días que vivimos, hermanos, son cada vez más y más y más y más malos. Los tiempos que nos han tocado vivir, hermanos, son por demás difíciles. Yo doy gracias a Dios, hermanos, porque mis hijos ya son grandes. Uno tiene 18, la otra tiene 23, va a cumplir 24. No, perdón, va a cumplir 24. Y ellos han crecido en los caminos del Señor. Dios y ellos sabrán si son salvos o no, pero al menos están en una iglesia, escuchan palabra de Dios, reciben consejo de parte de Dios, todavía están sujetos a papá y mamá. Pero hay muchos niños que ahorita gobiernan en su casa. Ahorita, hermanos, los jóvenes, los adolescentes son arrastrados a las drogas con una facilidad. Cuando yo estaba en la secundaria, y le estoy hablando de hace algunos ayeres, ya algunos abriles, por ahí diría alguien, algunas lunas, había en la esquina donde yo estaba en la secundaria, era en una calle, había 2 edificios, uno enfrente del otro, y en la esquina había una escuela para niños especiales, niños con síndrome Down, y había un señor que llegaba y vendía naranjas con chile. Y para no hacerles el cuento muy largo, hermanos, resultó de que este señor le ponía droga a las naranjas. Una madre de uno de los niños con síndrome Down llevó una naranja a analizar porque un fin de semana su niño quería naranja con chile. La mamá, y lloraba el niño por la naranja, la mamá fue al mercado, compró la naranja, le puso chile y el niño no la quiso, quería de las naranjas del señor. La mamá el lunes siguiente compró una naranja y la llevó a analizar. Y resultó que ella era química, trabajaba en un laboratorio, analizó la naranja y se dio cuenta de que la naranja contenía droga. El chile que le ponían a la naranja contenía droga. Imagínense, niños con Down. Serán malos nuestros días. Estoy hablando de hace más de 20 años, obviamente, cuando yo estaba en la secundaria.
hace más de 30 años ya. Entonces, qué importante es, hermanos, que entendamos, debemos fortalecernos en el Señor siempre, hermano, porque solo con su poder podemos lograr la victoria sobre el enemigo. Nosotros no podemos. Yo no sé a cuántos de ustedes les haya tocado, no sé, espero que en otro tiempo, muy lejano, que les haya tocado pelear con alguien. No es fácil pelear con alguien al que vemos, mucho menos con alguien a quien no vemos, pero que sabemos que está ahí y que sigue lanzando sus dardos de fuego, que sigue lanzando, hermanos, sus ataques contra nosotros. Hoy necesitamos, hermanos, entender que ciertamente hay un enemigo y que ese enemigo, hermanos, no se va a detener ante nada. Siempre va a seguir atacando. Sí, vendrán tiempos de bonanza, vendrán tiempos tranquilos, vendrán tiempos en los que no tengamos ningún problema. Aún ahí tenemos que estar alerta. Aún ahí tenemos que seguir buscando la gracia de Dios. Aún ahí tenemos que seguir buscando que su poder nos llene, nos fortalezca, nos guíe, nos dé dirección. Aún ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando más confiados estamos, es más fácil ser derribados. Mire, a veces nosotros no entendemos por qué Satanás se opone tanto a la oración. ¿Sabe por qué se opone tanto a la oración? Porque él sabe que un cristiano que ora, que un cristiano que lee la palabra, que un cristiano que busca la presencia de Dios, es un cristiano que puede hacerle frente. Es un cristiano que puede derribar su obra, porque el poder de Dios está en él. Sin embargo, hermanos, la iglesia de nuestro tiempo muchas veces se conforma con vivir un evangelio, como diría David Wilkerson, un evangelio de conveniencia. Y un evangelio de conveniencia es un evangelio, hermanos, que aparentemente nos conviene, que aparentemente nos hace sentir bien, nos hace sentir relajados, descansamos. Dios, hermano, Dios quiere que nosotros estemos alerta, que podamos escuchar su palabra y podamos recibir su palabra. No queremos muchas veces que se nos hable de pecado, muchas veces no queremos que se nos recuerde el tema de la santidad, de la consagración a Él. Solamente queremos que se nos hable de misericordia, que se nos hable de amor, de gracia, de bondad de Dios. Pero es importante, hermano, que también seamos confrontados. Hoy más que nunca, hermano, necesitamos que el poder de Dios llene nuestras vidas. Finalmente, hermanos, porque necesitamos irnos para obtener la victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sobre nuestra carnalidad. Hermano, es necesario que peleemos la batalla. No podremos obtener la victoria sin pelear la batalla. Hace tiempo, un amigo me decía que él deseaba servir a Dios. Él quería tomar su lugar, entrar a las trincheras espirituales y empezar a dar batalla. Y él decía, entendí esto. Si yo no me meto con Dios, si yo no me esfuerzo con Dios, dice, el diablo me va a atacar. Si yo me meto con Dios, si busco a Dios, si clamo a Dios, si oro a Dios, si leo la palabra, si empiezo a servir a Dios, el diablo me va a atacar igualmente. O sea, ¿qué es mejor? ¿Que el diablo te ataque por estar metido con Dios? ¿O que el diablo te ataque aunque no estés metido con Dios? ¿Qué es mejor? Porque de las dos maneras el diablo te va a atacar. Pero en una de ellas, Dios estará contigo. Y mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y si Cristo es con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo no digo que no vamos a batallar, yo no digo que no vamos a luchar, pero es importante que tomemos nuestro lugar,
que entendamos que no vamos a ganar la batalla si no luchamos por esa victoria. Efesios 6:13 nos dice claramente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, dice, resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, puedas seguir firme, puedas estar firme. En el momento en que la iglesia reaccione y se dé cuenta de que para obtener una victoria completa se necesita luchar, en ese momento la iglesia va a poder levantarse. Mientras no nos demos cuenta de que tenemos que luchar, hermano, vamos a vivir un cristianismo, perdóneme la expresión, mediocre y derrotado. Necesitamos levantarnos, entender que necesitamos hacer lo que nos toca hacer. ¿Se acuerda del pueblo de Dios, hermanos, cuando llegaron a la tierra de Canaán, a Jericó? Ellos le dieron 6 vueltas, le dieron una vuelta diaria por 6 días, y el séptimo día le dieron 7 vueltas. Total fueron 13 vueltas, hermanos, los que le dieron a la ciudad. Cayeron los muros, y ellos dijeron: ya le hicimos. Pues no. La Biblia dice que ellos entraron a la ciudad y pelearon por la ciudad. Y todos ellos, hermanos, el pueblo de Israel, duró años luchando por la tierra prometida. Luchando. La conquistaron, la tomaron. Ahorita ellos tienen una muy pequeña parte de todo el territorio que conquistaron. Pero en su momento lucharon. Lucharon, hermanos, para poder tener la victoria sobre sus enemigos. Es imprescindible, hermano, que nosotros entendamos que tenemos que despojarnos de todo peso y avanzar en el nombre de Jesús. Y luchar en el nombre de Jesús. Hoy nosotros necesitamos entender esta verdad, hermanos. No podemos tomar una victoria sin luchar. No podemos llamar victoria a algo que no nos ha costado. No sé, una persona que tiene un título universitario tuvo que luchar para lograr ese título universitario. En cierta ocasión escuché a una persona llamar a otra, ¿verdad? Que le dijo que era un estudiambre. ¿Por qué un estudiambre? Porque es un estudiante que está luchando, que está esforzándose, que está trabajando, que pasa hambres, que pasa desvelos, que pasa, no sé, todo lo que un estudiante tiene que pasar. A veces caminar, a veces correr, a veces desvelarse haciendo tareas, a veces, no sé, aquí le decimos quemarse las pestañas, ¿no? Hay un esfuerzo para lograr ese título universitario. No es nada más sentarse a escuchar a una persona hablando. No es nada más decir: estoy en la universidad y ya la hice, ya. No, si ya estás en la universidad tienes que seguir esforzándote como cuando empezaste en la primaria. A un nivel diferente. Pero el esfuerzo sigue estando ahí. Porque de otra manera no vas a llegar a ningún lado. Aunque pagues todos tus semestres, no vas a llegar a ningún lado si no te esfuerzas. Si no luchas. Si a veces luchándose, a veces esforzándose, se batalla para llegar. ¿Cuánto más en la vida espiritual? ¿Cuánto más para la eternidad? Necesitamos esforzarnos, luchar por aquello que esperamos, luchar por lo que queremos en Dios. Para pelear la buena batalla, hermanos, y vencer al enemigo, es necesario que tomemos la armadura de Dios y no la nuestra. Quítate ese orgullo, quítate esa vanagloria. Quítate esa conformidad de decir: soy cristiano, soy salvo. Y empieza a usar verdaderamente la armadura que Dios te da, que Dios te ofrece. Porque de otra forma no vamos a llegar, hermano. Es momento, hermano, de que la iglesia se levante. Es momento de que la iglesia reaccione. Además de la armadura de Dios para protegernos, hermanos, necesitamos también tomar la espada del Espíritu y empezar a atacar. Una batalla, hermano, no se gana haciéndose bolita. Es necesario, hermano, que nosotros esgrimamos la palabra, que aprendamos a usar la palabra, que entendamos lo que ella nos quiere decir. Porque muchos hermanos han sido desviados de la verdad porque no conocen la palabra.
porque no se preocupan o no nos preocupamos por entender la palabra, por ver realmente qué es lo que la palabra nos quiere decir, qué es lo que Dios a través de su palabra, por su Espíritu Santo, nos quiere decir. Usted y yo, hermano, tenemos una batalla que pelear. Yo creo que es tiempo. Es tiempo de que nos levantemos en armas, hermanos, y empecemos a luchar. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Así que, hermano, si nuestras armas son poderosas en Dios, tenemos que buscar a Dios y llenarnos de Él para evitar darle lugar al diablo, porque conocemos sus maquinaciones. Hoy es tiempo de hacer guerra espiritual, hermano. Y yo quiero invitarle a que nos levantemos y nos unamos en un propósito, que la gloria de Dios llene nuestras vidas. ¿Quiere orar conmigo? Dios y Padre Celestial, he compartido tu palabra, Señor. Creo que le he dicho a mis hermanos, Señor, lo que tú querías que les dijera esta noche, Señor. Y quiero suplicarte, Padre, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, que tu poder se manifieste en nuestros corazones y que podamos ver tu gloria, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ayúdanos a pelear la buena batalla, Señor, a no descuidarnos en el camino, Señor, porque cuántos han quedado postrados en este desierto llamado mundo, Señor, porque han descuidado su comunión contigo. Ayúdanos a no ser parte de la estadística de cristianos que se apartan, de cristianos que se alejan, que se enfrían, que se dejan mover, Señor, por doctrinas extrañas, Señor, ajenas a tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos sostenernos, para que podamos caminar bajo tu gloria, bajo tu gracia y llegar a la meta, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Guárdanos en todo tiempo y ayúdanos, Señor, para que verdaderamente podamos dar batalla, para que verdaderamente podamos llegar a la meta, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos fortalece, que nos guía, que nos da dirección. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Amén. Amén, Señor. Pues mis hermanos, que Dios me los bendiga. Estamos así ya cerrando esta transmisión. Solamente les recordamos, hermanos, y les pedimos que estén orando por Miguel y por mí. Estamos por salir a Torreón. Él va a consulta médica, va a unos análisis médicos. Y pues esperamos en Dios, hermanos, que el Señor nos lleve y nos traiga con bien. Les invitamos, hermanos, para que no falten este domingo a las 11 de la mañana y a las 12 del día a nuestra escuela dominical y culto. El próximo miércoles, con el favor de Dios, ya estaremos otra vez en Urbi, si el Señor así lo permite. También, hermanos, les recuerdo que este viernes pues no va a haber oración, hermanos, vamos a andar en Torreón, entonces no va a haber oración en el templo, pero el sábado, con el favor de Dios, ya esperamos estar aquí para el ensayo de alabanza del grupo de jóvenes. Entonces, mis hermanos, pues esos son los anuncios. Que Dios me los bendiga. Y pues nos vemos con el favor de Dios este sábado los jóvenes y el domingo en la iglesia. Que Dios los bendiga, hermanos. No dejen de orar por nosotros. Amén. Que Dios los guarde. Que Dios nos lleve y nos traiga con bien. Dios los bendiga, hermanos.